pareciera que todo está bien, pero el cambio que se aprobó a la reforma, a la esencia que usted la mandó, se dio, según el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, cito sus palabras más, palabras menos, fue porque el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, decía que su esposa participe en el proceso por la sucesión al gobierno en el 2027. Presidenta, cambiaron su propuesta de reforma para que un gobernador deje a su esposa en el cargo, Presidenta, pospusieron erradicar el nepotismo hasta el 2030 para consumar un acto más de nepotismo, más como diciendo la última y nos vamos. Sobre esto, Presidenta, ¿le parece bien la forma en la que discutieron ayer los senadores y aprobaron esta propuesta que usted les envió? ¿Está conforme con el proceso? ¿Le enviará alguna otra para recomponerla? ¿Y qué opinión le merece la forma de actuar de los senadores de Morena? A ver, lo que ocurre para los senadores de cualquier partido político, de los diputados, nosotros tenemos hay una alianza del movimiento al que pertenezco, de 3 partidos políticos. Entonces lo que buscan pues es que se apruebe una reforma. Si no la aprueban, pues entonces buscan un esquema en donde pueda quedar aprobada. Entonces no es un asunto de, pues si hay partidos que deciden que no la van a aprobar, a menos que diga 2030, pues la otra es que no se hubiera aprobado. Entonces finalmente los senadores de Morena dicen, bueno, pues vámonos al 2030 para que quede en la Constitución. No sé si la razón de los otros partidos políticos tenga que ver con el gobernador de San Luis Potosí. Lo que es cierto es que no creo que el pueblo, ni de San Luis Potosí, ni de ningún estado de la República, ni de la Ciudad de México, le guste que se deje como candidato a un familiar. Si presentamos la propuesta fue justamente por eso. Entonces, si alguien pretende dejar a un familiar o que sea un familiar quien va a ser el candidato o candidata, lo va a ver muy mal la gente. Ni siquiera el movimiento al que pertenecemos o la presidenta de la República. No creo que sea una buena idea, ¿no? Entonces, más allá de decir es que no se aprobó exactamente igual, bueno, es lo que se pudo aprobar, la política también es eso. Y a partir del 2030 quede establecido. Ahora, ¿qué espera la presidenta o qué esperamos todas y todos los mexicanos? Pues es que en el 2027 no haya familiares que se presenten como candidatos. Y si se llegan a presentar familiares, pues no creo que les vaya muy bien, ¿verdad? Con el pueblo. Pero, Presidenta, ¿considera correcto que Morena haya cedido las presiones de erradicar Es que no es un asunto de ceder las presiones. Pero es que aplazaron la reforma, Presidenta, para consumar un último acto de nepotismo. A ver, pero a explicarlo bien, ¿no? Porque si no se ponen las palabras de tal manera que parece que estamos… En el acuerdo al que tienen que llegar en un congreso, se toman decisiones. Decía el presidente López Obrador que la política es optar entre inconvenientes. A veces no es lo que deseas, sino lo que se puede hacer. Entonces, en el marco del acuerdo político que se requiere para que se aprobara la reforma, lo que se cambió es que no fuera en el 27, sino que fuera en el 2030. Lo cierto es que espero que la aprueben los congresos estatales y la Cámara de Diputados va a quedar en la Constitución a partir del 2030. Entonces no es que hayan cedido o no, sino qué acuerdo se logra, porque recuerden que la mayoría, o sea, para cambiar la Constitución es la mayoría calificada. Entonces finalmente toman la decisión de que se fuera al 2030. Yo ya ni participé en eso, yo dije, a ver, yo envío la iniciativa, desde mi punto de vista debe ser desde el 2027, pero los senadores pues toman un acuerdo a partir pues de las condiciones que tienen en ese momento. Y repito, ¿quién va a sancionar si se pone a un familiar? Pues el pueblo. No se va a ver muy bien el partido que vaya a postular a un familiar, ¿verdad? ¿Está conforme entonces con esta? Pues es lo que se logró en el Senado y me parece bien porque finalmente queda en la Constitución. Bajo las condiciones de un partido, Presidente. Pues tú le puedes dar la interpretación que tú desees. Yo le doy la interpretación que acabo de explicar.
que es esta de que en el marco de las alianzas que se tienen, y eso ocurre en todos los países del mundo, queda ya en la Constitución, si lo aprueba la Cámara de Diputados y los congresos estatales, que no va a haber nepotismo ni reelección a partir del 2030. Que hubiéramos querido que fuera el 27, pues sí, pero en el marco de las alianzas no se pudo. ¿Qué pienso yo? Que se va a ver muy mal el partido político que ponga un familiar como candidato o candidata. ¿No es un desafío a la voluntad popular que usted recogió durante la campaña, presidenta? Repito, es lo que… No voy a decir otra cosa distinta a la que ya dije. La política es optar entre inconvenientes, esa es una frase del presidente López Obrador. Entonces, en el marco de que quede en la Constitución que no haya nepotismo y que no haya reelección, pues lo que se logra es que sea a partir del 2030, y es el acuerdo político al que se pudo llegar. Si alguien quiere postular en el 2027 a un familiar, pues no creo que le vaya muy bien, porque no creo que el pueblo vaya a aprobar esa condición. Y pues mi recomendación es que particularmente es una recomendación, además ya está en los estatutos del partido al que pertenezco, pues es que no se haga por parte de Morena en el caso de sus candidatos, y que busque que en las alianzas con los tres partidos pues que no ocurra esto. Usted dice que… Para el 27, pero es lo que se pudo lograr en el Congreso y qué bueno que se logró. A ver, ¿por qué no lo vemos en el lado positivo? A partir del 2030 no hay nepotismo, no hay reelección. Usted dice que confía, y también los estatutos de Morena, de que no se presente un familiar como candidato. ¿Confiaría también en los otros partidos, como en el caso, por ejemplo, de San Luis Potosí, que es el Verde, y que aunque ya dijo la esposa del gobernador, senadora, que no aspira a relevarlo en el cargo, confía que el Verde también vaya por esta línea? Pues lo tienen que decidir ellos. Repito, ¿quién los va? Cuando se postula un candidato, ¿candidata qué busca? Pues el voto popular. Entonces, si se postula un primo, hermano, esposa, hijo, cuñado, pues no creo que le vaya muy bien en el Estado, en la presidencia municipal, o en la diputación, o en la senaduría. Bueno, ya senaduría no se puede porque es hasta el 2030. Yo la mandé el 2027 y mi posición sigue siendo pues que debería aprobarse para el 2027. Entiendo que en el acuerdo, para poder tener la mayoría de los partidos que son parte de pues la alianza del movimiento, acordaron que fuera hasta el 2030. Entonces allá es una decisión de los senadores y los diputados, y pues lo que me importe a mí, o yo creo que no a la presidenta, lo que le importa a todas y a todos los mexicanos es que no haya nepotismo en estos procesos electorales. Entonces, pues esa es, digamos, la situación que prevaleció en el Senado, y por eso finalmente entiendo que tomaron la decisión de llevarla al 2030. Sí, pues va a quedar en la Constitución, que es lo más importante, queda en la Constitución, no es al 2027, es al 2030, pero finalmente queda en la Constitución. Bueno, tiene que pasar por todos los gobiernos estatales, Cámara de Diputados y gobiernos estatales, pero queda en la Constitución que a partir del 2030 ya no hay reelección y no puede haber familiares que hereden los cargos. Y aquel que lo haga en el 2027 pues se va a ver muy mal, ¿verdad? Pues es el acuerdo que tomaron entre los partidos. Digamos que los partidos que acordaron aprobar la reforma plantearon que fuera el 2030, pues son los acuerdos que se toman en las cámaras. Desde mi punto de vista, no, ya no, porque tiene que aprobarse Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y la mayoría de los congresos locales. Creo que lo importante es que quede en la Constitución, y bueno, para el 27 pues esperemos que al menos el partido político del que yo provengo pues no ponga ningún familiar, ¿verdad?, de uno y otro cargo. Pues sí, creo que además eso está en los estatutos de Morena, ¿no?
Entonces, espero que se respete para el 27, pero creo que lo importante para las y los mexicanos es que a partir del 2030, pues ella ahora sí es constitucional, de que no puede haber familiares que en el periodo inmediato tengan un cargo de elección popular, y en el caso de reelección también desde el 2030 pues ya no va a haber reelección ni para presidentes municipales, ni para diputados, ni para senadores, tampoco en los diputados locales, en los congresos locales, ni tampoco para